Empecé a sentir algo inapropiado por mi mamá después de que mi papá murió y no sé qué hacer. Todo comenzó la noche del funeral, cuando regresamos a casa y la casa estaba completamente en silencio, ese silencio pesado que se siente como si las paredes mismas estuvieran de luto. Mi mamá se quedó parada en la entrada de la sala mirando la silla vacía de mi papá, esa silla de cuero café donde él se sentaba todas las noches a leer el periódico, y escuché cómo su respiración se volvía irregular, como si estuviera conteniendo un grito que no podía salir. Me acerqué y puse mi mano en su hombro y ella se volteó y me abrazó con una fuerza que nunca había sentido antes, enterrando su rostro en mi pecho y temblando completa mientras repetía entre sollozos que no sabía cómo iba a vivir sin él, que llevaban 30 años juntos y que la casa se sentía vacía, muerta, como si el aire mismo hubiera desaparecido. Esa noche me pidió que durmiera en su habitación porque no quería estar sola, y yo pensé que era normal, que cualquier hijo haría lo mismo por su madre en un momento así. Me acosté sobre las cobijas en el lado de la cama que había sido de mi papá y ella se quedó bajo las sábanas del otro lado, pero a mitad de la noche sentí cómo se movía más cerca de mí, como su mano buscaba la mía en la oscuridad y la apretaba como si yo fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Yo le apreté la mano de vuelta y le dije que todo iba a estar bien, que yo estaba ahí para ella, y escuché cómo su respiración finalmente se calmaba hasta que se quedó dormida. La segunda noche pasó lo mismo, pero esta vez ella me pidió que me metiera bajo las cobijas porque la casa estaba fría y ella necesitaba sentir que alguien estaba realmente ahí con ella. Me metí y mantuve mi distancia, pero durante la noche sentí como ella se acurrucaba contra mí, como su espalda presionaba contra mi pecho y como su mano buscaba mi brazo para rodearse con él, como si quisiera que yo la envolviera completamente. Yo no me moví, me quedé congelado tratando de convencerme de que esto era solo consuelo, solo una madre necesitando a su hijo, nada más. Pero entonces llegó la tercera noche y algo cambió, algo que no puedo explicar pero que sé que ambos sentimos. Estábamos acostados de frente en la oscuridad y ella estaba llorando en silencio, las lágrimas cayendo sobre la almohada, y yo limpié una lágrima de su mejilla con mi pulgar y ella tomó mi mano y la puso contra su rostro, cerrando los ojos y respirando profundo como si mi contacto fuera lo único que la mantenía viva. Entonces abrió los ojos y me miró de una forma que nunca me había mirado antes, una forma que hizo que mi corazón latiera diferente, más rápido, más fuerte, y susurró mi nombre de una manera que sonaba como una súplica, como una pregunta, como una invitación que ninguno de los dos debería estar haciendo o aceptando. Yo retiré mi mano y di media vuelta porque sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, que había cruzado algún tipo de línea invisible en mi mente y necesitaba detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces sentí sus brazos rodeándome por detrás, su cuerpo completo presionándose contra mi espalda, y su voz en mi oído diciendo que me necesitaba, que yo era lo único que tenía, que sin mí ella no era nada. Las semanas siguientes fueron una espiral de la que no supe cómo salir. Dejé de ir a trabajar porque ella me llamaba llorando cada vez que salía de la casa, diciéndome que tenía ataques de pánico cuando estaba sola, que veía a mi papá en cada rincón y que necesitaba que yo estuviera ahí. Mis amigos dejaron de llamarme porque siempre cancelaba planes, mi hermana menor llamaba desde la universidad preguntando cómo estaba mamá y yo le mentía diciéndole que todo estaba bajo control, que yo la estaba cuidando bien, cuando la verdad es que no sabía quién estaba cuidando a quién. La casa se convirtió en nuestro propio mundo privado donde las reglas del exterior no aplicaban. Empezamos a cenar juntos con velas porque ella decía que la luz eléctrica le recordaba a las noches con mi papá, desayunábamos en pijama sin prisa porque ninguno de los dos tenía a dónde ir, veíamos películas en el sofá donde ella se acurrucaba contra mí poniendo su cabeza en mi pecho y yo pasaba mis dedos por su cabello sin pensar, como si fuera lo más natural del mundo. Compartíamos secretos que nunca habíamos compartido, ella me contaba cosas de su matrimonio que un hijo no debería saber, yo le contaba miedos que nunca le había dicho a nadie. Y con cada confesión la distancia entre nosotros se hacía más pequeña, más difusa, más peligrosa. Entonces llegó aquella noche de tormenta, 2 meses después del funeral, cuando la electricidad se fue y la casa quedó completamente a oscuras. Encendí velas en la sala y nos sentamos juntos en el sofá escuchando la lluvia golpear las ventanas con una violencia que parecía reflejar algo que ambos sentíamos pero ninguno decía. Ella estaba temblando y yo la abracé y le pregunté qué le pasaba, y ella se quedó callada por un largo rato antes de voltear a verme con los ojos llenos de lágrimas y la luz de las velas bailando en su rostro. Me dijo que tenía que confesarme algo que la estaba matando por dentro, algo que la hacía sentir como la peor persona del mundo pero que no podía seguir callando. Yo le dije que podía decirme lo que fuera, que yo nunca la juzgaría, y ella tomó mi rostro entre sus manos y me miró directo a los ojos de una forma que hizo que todo mi cuerpo se pusiera rígido.
Me dijo que desde que mi papá murió había estado sintiendo cosas que una madre no debería sentir por su hijo, que cada vez que yo la abrazaba sentía algo que no había sentido en años, que cuando dormíamos juntos y yo la rodeaba con mis brazos ella se sentía viva de una forma que la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo, que sabía que estaba mal pero que no podía controlar lo que sentía. Yo debía haberme levantado en ese momento, debía haber salido de la casa, debía haberle dicho que necesitábamos ayuda profesional, pero en lugar de eso me quedé congelado mirándola mientras mi mente procesaba lo que acababa de escuchar. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte oscura que no sabía que existía, entendía exactamente lo que ella estaba diciendo porque yo también lo había sentido. Esa electricidad extraña cuando nuestros cuerpos estaban cerca, esa sensación de necesidad que iba más allá del consuelo normal entre madre e hijo. Ella vio algo en mis ojos, vio que yo no estaba corriendo, que no estaba rechazándola, y eso pareció darle el valor para acercarse más. Puso su mano en mi pecho y sintió como mi corazón latía descontrolado, y susurró que sabía que yo también lo sentía, que podía verlo en la forma en que me quedaba despierto mirándola mientras ella dormía, en la forma en que mis manos se demoraban demasiado cuando la abrazaba, en la forma en que mi respiración cambiaba cuando ella estaba cerca. Yo abrí la boca para decir algo, cualquier cosa que detuviera lo que estaba pasando, pero las palabras no salieron. Ella se acercó más, su rostro a centímetros del mío, y dijo que si hacíamos esto no habría vuelta atrás, que cruzaríamos una línea que nos cambiaría para siempre, pero que ella necesitaba saber si yo sentía lo mismo que ella. Y justo cuando estaba a punto de responder, cuando el espacio entre nosotros se había reducido a casi nada y podía sentir su aliento en mis labios, escuchamos el sonido inconfundible de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Mi hermana menor acababa de llegar de la universidad 3 horas antes de lo que había dicho por teléfono, y escuchamos sus pasos en el recibidor sacudiéndose la lluvia del abrigo mientras gritaba nuestros nombres diciendo que había decidido sorprendernos con una visita. Mi mamá y yo nos separamos de golpe como si nos hubieran quemado, ella retrocediendo hacia el otro extremo del sofá y yo levantándome torpemente mientras trataba de controlar mi respiración que salía agitada y culpable. Escuchamos a mi hermana dejando sus maletas en el piso del recibidor y maldiciendo en voz baja por lo mojada que estaba, y mi mamá me miró con ojos aterrados susurrando que necesitábamos actuar normal, que mi hermana no podía sospechar nada, absolutamente nada. Yo asentí pero mi corazón seguía golpeando tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar en toda la casa, y cuando mi hermana entró a la sala con su cabello empapado y una sonrisa enorme preguntando por qué estábamos a oscuras, mi mamá se levantó del sofá con una naturalidad que me asustó y la abrazó diciéndole que qué sorpresa tan linda, que la electricidad se había ido por la tormenta pero que qué bueno que había llegado porque la casa se sentía muy sola. Mi hermana me abrazó también y me preguntó cómo estaba aguantando todo esto, y yo le dije que bien, que estaba cuidando de mamá como debía, y ella me miró de una forma extraña, como si estuviera tratando de leer algo en mi expresión que yo estaba desesperado por ocultar. Dijo que me veía diferente, más delgado, más pálido, y preguntó si estaba comiendo bien y durmiendo suficiente, y antes de que yo pudiera responder mi mamá interrumpió diciendo que yo había sido un ángel, que había dejado todo para estar con ella, que no sabía qué hubiera hecho sin mí estos 2 meses. Mi hermana sonrió pero había algo en sus ojos, una sombra de duda, y dijo que justamente por eso había decidido venir antes, porque había estado hablando con mis tíos y todos estaban preocupados de que yo hubiera puesto mi vida en pausa completamente, que necesitaba volver a trabajar, a salir, a vivir mi propia vida. La electricidad regresó en ese momento y las luces se encendieron bruscamente iluminando la sala, y yo vi cómo mi hermana miraba alrededor notando detalles que no debería notar. Las 2 tazas de café en la mesa del centro, las cobijas en el sofá donde claramente 2 personas habían estado acurrucadas, las velas aromáticas que mi mamá nunca usaba cuando mi papá estaba vivo, la forma en que la casa olía diferente, más íntima, más cerrada. Vi su expresión cambiar sutilmente, vi cómo sus ojos se movían de las tazas a mi mamá, de mi mamá a mí, y entonces dijo que estaba cansada del viaje y que se iba a duchar y a dormir, pero que mañana necesitábamos hablar los 3 sobre cómo seguir adelante. Esa noche mi hermana durmió en su antigua habitación y mi mamá y yo nos separamos por primera vez en 2 meses, ella en su cuarto y yo en el mío, pero ninguno de los dos pudo dormir. Yo me quedé despierto mirando el techo pensando en lo cerca que habíamos estado de cruzar esa línea, en cómo una parte de mí quería que mi hermana no hubiera llegado, en cómo eso me convertía en un monstruo. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo y mi puerta se abrió despacio, y vi la silueta de mi mamá en el marco iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Se quedó ahí parada sin decir nada, solo mirándome, y yo sabía lo que estaba preguntando sin palabras, sabía que estaba pidiéndome que le dijera que lo que sentíamos era real, que no estaba sola en esta locura.
Pero yo cerré los ojos y di media vuelta en la cama fingiendo que estaba dormido, y después de un largo minuto escuché cómo cerraba la puerta y sus pasos se alejaban de regreso a su habitación. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la pared y supe que la había herido, que la había rechazado en el momento en que más vulnerable estaba, pero también sabía que había hecho lo correcto, que teníamos que parar esto antes de que fuera demasiado tarde. La mañana siguiente mi hermana nos preparó el desayuno y nos sentó a la mesa para hablar, y dijo que había estado pensando mucho y que había llegado a la conclusión de que necesitábamos ayuda profesional, que era obvio que el duelo nos estaba afectando de maneras poco saludables y que ella había encontrado un terapeuta familiar que podía vernos la próxima semana. Mi mamá se puso rígida y dijo que no necesitábamos un terapeuta, que estábamos bien, que solo necesitábamos tiempo, pero mi hermana la interrumpió con una firmeza que nunca le había escuchado y dijo que no estaban bien, que había algo raro en esta casa, algo que ella no podía identificar pero que sentía en el ambiente, en la forma en que nosotros nos mirábamos, en la forma en que la casa se sentía como si fuera solo de ustedes dos y el resto del mundo no existiera. Yo sentí como el pánico me subía por la garganta y traté de cambiar de tema, pero mi hermana me miró directo a los ojos y preguntó si yo estaba durmiendo en la habitación de mamá, y el silencio que siguió fue tan pesado que era imposible de sostener. Mi mamá respondió por mí diciendo que solo habían sido las primeras noches, que ella había tenido miedo de estar sola, que era completamente normal, pero mi hermana negó con la cabeza y dijo que habló con los vecinos ayer cuando llegó y ellos le dijeron que yo no había salido de la casa en semanas, que mi auto nunca se movía del garaje, que las cortinas siempre estaban cerradas, que parecía como si ustedes dos se hubieran escondido del mundo. Yo exploté en ese momento y le dije que esperaba, que mamá acababa de perder al amor de su vida y yo estaba tratando de ser un buen hijo, que si eso significaba quedarme en casa y cuidarla entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Mi hermana me miró con lágrimas en los ojos y dijo que ella entendía eso, que ella también extrañaba a papá, pero que lo que estaba pasando aquí no era normal, que yo había desaparecido completamente de mi propia vida, que mamá dependía de mí de una forma que no era saludable, y que ella estaba preocupada de que hubieran cruzado algún tipo de línea emocional que no debían haber cruzado. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación que ninguno de los dos podía negar completamente, y yo vi cómo mi mamá palidecía y se levantaba de la mesa diciendo que cómo se atrevía a insinuar algo así, que ella era su madre y yo era su hijo y que lo único que había entre nosotros era amor familiar, nada más. Pero mi hermana no retrocedió, se quedó sentada mirándola y dijo que entonces ¿por qué mamá se puso tan defensiva? ¿Por qué reaccionó con tanto miedo a la simple sugerencia de ver a un terapeuta? Que era exactamente lo que estaban tratando de esconder. La tensión en esa casa durante los siguientes 3 días fue insoportable. Mi hermana se quedó y empezó a notar cosas, pequeñas cosas que individualmente no significaban nada pero que juntas pintaban un cuadro que ella no quería ver pero no podía ignorar. Notó que mi mamá y yo nunca nos tocábamos cuando ella estaba presente, como si estuviéramos demasiado conscientes de mantener distancia, cuando antes del funeral éramos una familia naturalmente afectuosa. Notó que mi mamá se ponía tensa cada vez que yo mencionaba la posibilidad de volver a trabajar o de salir con amigos. Notó que yo había dejado de hablar de mi novia, que había roto conmigo un mes atrás cuando le dije que necesitaba estar con mi mamá y ella preguntó hasta cuándo y yo no supe qué responder. Pero lo que mi hermana no sabía era que cada noche, cuando ella se dormía, mi mamá venía a mi puerta y se quedaba parada del otro lado sin entrar. Y yo sabía que estaba ahí porque podía ver su sombra bajo la rendija y podía escuchar su respiración, y había noches en que yo también me paraba del otro lado de la puerta con mi mano en la manija queriendo abrirla, queriendo dejar que pasara lo que tuviera que pasar porque la necesidad de estar cerca de ella era como un dolor físico en mi pecho que no se iba. El cuarto día mi hermana dijo que tenía que regresar a la universidad pero que iba a volver el próximo fin de semana, y antes de irse me llevó aparte y me suplicó que por favor considerara mudarme de regreso a mi departamento, que mamá necesitaba aprender a estar sola, que esto no era sano para ninguno de los dos. Yo le dije que lo pensaría y ella me abrazó fuerte y susurró en mi oído que me amaba y que estaba preocupada por mí, que había algo en mis ojos que la asustaba, algo oscuro que nunca había visto antes. Cuando mi hermana se fue y la casa volvió a quedar en silencio, mi mamá y yo nos miramos desde extremos opuestos de la sala y supe que teníamos que tomar una decisión. Yo caminé hacia ella y me senté a su lado y le dije que necesitábamos hablar sobre lo que pasó la noche de la tormenta, sobre lo que casi pasó. Ella empezó a llorar y dijo que lo sentía mucho, que no sabía qué le había pasado, que el duelo la había vuelto loca y que yo debía odiarla por poner esa carga sobre mí. Yo tomé su mano y le dije que no la odiaba, que nunca podría odiarla, pero que ella tenía razón en algo, si hacíamos esto no habría vuelta atrás, destruiríamos todo, nuestra familia, nuestra relación,
todo lo que éramos. Ella sintió limpiándose las lágrimas y dijo que entonces yo debía irme, que debía volver a mi vida y dejarla aprender a vivir sin mi papá, que eso era lo correcto. Yo asentí, pero ninguno de los dos se movió, nuestras manos seguían entrelazadas y nuestros ojos seguían conectados, y sentí como la gravedad nos jalaba uno hacia el otro con una fuerza que parecía imposible de resistir. Me incliné hacia ella lentamente dándole tiempo para detenerse, para decir que no, pero ella no se movió, solo cerró los ojos y esperó, y cuando nuestros labios estaban a milímetros de tocarse escuché mi propia voz en mi cabeza gritándome que parara, que esto era mi madre, que esto estaba mal en todos los niveles posibles. Me detuve y retrocedí respirando pesadamente, y ella abrió los ojos y me miró con una mezcla de alivio y decepción que me partió el corazón. Le dije que me iba a ir a mi departamento esa misma noche, que necesitábamos distancia antes de que hiciéramos algo de lo que no podríamos regresar, y ella sintió y se levantó del sofá caminando hacia su habitación sin mirar atrás. Empaqué mis cosas esa noche mientras mi mamá se encerraba en su cuarto, y cuando terminé fui a despedirme, pero su puerta estaba cerrada con seguro. Toqué suavemente y le dije que ya me iba, que la llamaría mañana, que todo iba a estar bien. Ella no respondió, pero escuché sollozos al otro lado de la puerta, sollozos desgarradores que me hicieron querer tirar la puerta abajo y abrazarla, pero en lugar de eso di media vuelta y salí de esa casa sabiendo que estaba haciendo lo correcto, pero sintiéndome como si estuviera abandonándola en su momento más oscuro. Pasaron 2 semanas y hablamos por teléfono todos los días, conversaciones superficiales sobre cómo estaba el clima y si había comido bien, nunca mencionando lo que casi pasó, actuando como si pudiéramos simplemente olvidarlo. Mi hermana me llamaba también preguntando cómo estaba mamá y yo le decía que mejor, que había sido buena idea que yo me mudara, que ella estaba aprendiendo a estar sola. Pero la verdad era que yo escuchaba en la voz de mi mamá una soledad tan profunda que me carcomía por dentro, y había noches en que manejaba hasta su casa y me quedaba parado afuera mirando las luces apagadas preguntándome si ella también estaba despierta pensando en mí. Entonces llegó la llamada que cambió todo. Era un martes por la noche y mi teléfono sonó mostrando el número de mi hermana, pero cuando contesté no era mi hermana quien hablaba sino una operadora de emergencias diciéndome que mi madre había sido encontrada inconsciente en su casa y que estaba siendo transportada al hospital. Mi hermana había ido a visitarla sin avisar y la había encontrado en el piso de su habitación con un frasco vacío de pastillas para dormir al lado. Llegué al hospital antes que la ambulancia y cuando vi a mi mamá en la camilla con una mascarilla de oxígeno y los paramédicos bombeando su estómago sentí que mi mundo se derrumbaba. Los doctores lograron estabilizarla y me dijeron que había sido un intento de suicidio, que había dejado una nota y me entregaron un sobre con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi mamá. Mi hermana llegó en ese momento con los ojos rojos e hinchados y me preguntó qué decía la nota, pero yo no podía abrirla enfrente de ella, no podía dejar que leyera lo que yo sabía que probablemente decía. Esperé hasta que mi hermana fuera al baño para abrir el sobre, y adentro había una sola hoja de papel con 3 líneas escritas: no puedo vivir en un mundo donde siento lo que siento por ti. No puedo vivir sabiendo que te perdí 2 veces, una cuando se fue tu padre y otra cuando te fuiste tú. Perdóname por ser tan débil. Rompí la nota en pedazos y la tiré en el basurero del hospital antes de que mi hermana regresara, y cuando ella me preguntó qué decía le mentí diciéndole que mamá solo pedía perdón por no ser lo suficientemente fuerte, que no había nada específico. Mi hermana me creyó porque no tenía razón para no creerme, pero vi en sus ojos una pregunta que no se atrevía a hacer, una sospecha que estaba empezando a tomar forma en su mente. Mi mamá despertó 2 días después y cuando abrió los ojos y me vio sentado junto a su cama empezó a llorar pidiéndome perdón una y otra vez, diciendo que no había querido hacerme esto, que solo quería que el dolor parara. Yo le tomé la mano y le dije que todo iba a estar bien, que íbamos a conseguirle ayuda, que nunca más iba a estar sola, y ella me miró con esos ojos que conocía tan bien y susurró tan bajo que casi no la escuché: ¿te vas a quedar conmigo? Yo abrí la boca para responder cuando mi hermana entró a la habitación trayendo café, y el momento se rompió. Los doctores dijeron que mamá necesitaba quedarse en observación psiquiátrica por al menos una semana y mi hermana decidió quedarse en casa para estar cerca, así que durante esa semana ella y yo nos turnábamos para visitarla, nunca los dos juntos porque mi hermana necesitaba ir a clases en línea y yo supuestamente tenía que trabajar, aunque en realidad había renunciado hacía semanas sin decírselo a nadie. Fue durante esa semana que mi hermana empezó a investigar por su cuenta. Revisó el historial del teléfono de mamá y encontró que yo la llamaba 10, 15 veces al día, que nuestras conversaciones duraban horas. Revisó las cuentas del banco y vio que yo había estado pagando todos los gastos de la casa desde el funeral.
Revisó el álbum de fotos familiares y encontró que las últimas fotos de mi mamá sonriendo genuinamente eran de cuando yo todavía vivía ahí, fotos de nosotros dos en el sofá viendo películas, en la cocina cocinando juntos, fotos que parecían de una pareja en su luna de miel más que de una madre y su hijo. El día que mi mamá fue dada de alta, mi hermana nos pidió que nos sentáramos los tres en la sala de la casa, y vi en su expresión que había llegado el momento que yo más temía. Ella puso el teléfono de mamá sobre la mesa mostrando los registros de llamadas, las fotos, los mensajes de texto donde mamá me decía cosas como te extraño tanto que me duele físicamente y no sé cómo vivir sin ti cerca. Mensajes que yo nunca debía haber permitido pero que respondí con mis propias admisiones de que yo también la extrañaba, que también sentía ese vacío. Mi hermana nos miró a los dos con una mezcla de horror y decepción y preguntó directamente qué había pasado entre nosotros durante esos 2 meses que estuvimos solos. Mi mamá empezó a temblar y a negar con la cabeza diciendo que nada, que no había pasado nada, y técnicamente era verdad porque nunca nos habíamos besado, nunca habíamos cruzado esa línea física final, pero mi hermana no era tonta. Ella señaló los mensajes, las fotos, la forma en que mi mamá había intentado quitarse la vida cuando yo me fui, y dijo que eso no era comportamiento normal de una madre que extraña a su hijo, que había algo más, algo enfermo, algo que destruía todo lo que ella creía saber sobre nuestra familia. Yo traté de explicar que el duelo nos había afectado de formas que no esperábamos, que habíamos desarrollado una dependencia emocional poco saludable pero que nunca había pasado nada físico, pero mi hermana me interrumpió gritando que eso no hacía que fuera mejor, que el hecho de que yo admitiera que había algo emocional entre nosotros que iba más allá de lo familiar era suficientemente horrible. Ella se paró y dijo que no podía estar en esa casa un segundo más, que necesitaba procesar lo que acababa de descubrir. Y antes de salir se volteó hacia mi mamá y le dijo que buscara ayuda profesional porque lo que fuera que estuviera pasando en su cabeza no era normal, no era amor maternal, era enfermedad. La puerta se cerró detrás de mi hermana y mi mamá y yo nos quedamos sentados en ese silencio devastador sabiendo que nuestra familia acababa de implosionar. Mi mamá me miró con lágrimas cayendo por sus mejillas y dijo que esto era exactamente lo que ella había temido, que por eso había intentado terminar con todo. Porque sabía que eventualmente la verdad saldría a la luz y destruiría a todos los que amaba. Yo me arrodillé frente a ella y tomé sus manos y le dije que íbamos a superar esto, que íbamos a conseguir ayuda, que las cosas podían volver a ser normales. Pero ambos sabíamos que era mentira. No había vuelta atrás de esto. Mi hermana nunca nos vería de la misma forma. Probablemente le diría al resto de la familia. Probablemente nunca perdonaría lo que había descubierto, y con razón, porque aunque técnicamente no habíamos hecho nada, la intención había estado ahí, la emoción había estado ahí, el deseo de cruzar esa línea había sido real y palpable. Los meses siguientes fueron un descenso lento al infierno. Mi hermana dejó de hablarnos completamente. Los tíos empezaron a hacer preguntas que ni mi mamá ni yo podíamos responder sin mentir. Mi mamá empezó terapia pero no podía ser honesta con su terapeuta sobre lo que realmente había pasado, así que el tratamiento no servía de nada. Yo volví a mi departamento pero la distancia no hacía que los sentimientos desaparecieran, solo los hacía más dolorosos, más imposibles de procesar. Y entonces, 6 meses después del funeral de mi papá, llegó la llamada final. Era mi hermana, su voz fría y formal, diciéndome que había hablado con un abogado y que estaba iniciando un proceso legal para declarar a mamá mentalmente incompetente y obtener su custodia legal. Dijo que tenía evidencia de comportamiento inapropiado, de dependencia emocional enfermiza, de intento de suicidio, y que no iba a permitir que yo siguiera manipulándola. Yo traté de explicar que las cosas no eran así, que nadie estaba manipulando a nadie, pero ella colgó antes de que pudiera terminar. Hoy, un año después de la muerte de mi papá, mi mamá vive en un departamento asistido que mi hermana eligió para ella. Yo tengo permitido visitarla una vez al mes bajo supervisión. Mi hermana obtuvo control completo de las finanzas y decisiones médicas de mamá. La familia completa sabe que algo inapropiado pasó entre nosotros aunque nunca han sabido exactamente qué, y me miran como si fuera un depredador que se aprovechó de una viuda vulnerable, cuando la verdad es mucho más complicada y mucho más dolorosa que eso. Vi a mi mamá ayer en su departamento asistido. Está medicada hasta el punto de ser casi un zombie, sus ojos ya no tienen esa chispa que solían tener cuando me miraba. Me senté frente a ella mientras la enfermera nos supervisaba desde la esquina y sostuve su mano por los 30 minutos permitidos sin decir mucho porque ¿qué hay que decir cuando has perdido todo? Cuando me levantaba para irme ella apretó mi mano con una fuerza sorpresiva y me miró directo a los ojos con un momento de claridad atravesando la neblina de los medicamentos, y susurró tan bajo que solo yo pude escucharla: no me arrepiento de haberte amado de la forma en que te amé.
Salí de ese lugar sabiendo que nunca podría tener una relación normal con nadie porque ¿cómo explicas que la conexión emocional más profunda que has tenido en tu vida fue con tu propia madre? ¿Cómo vives sabiendo que el duelo convirtió algo puro en algo prohibido y que aunque nunca cruzaste la línea física final, en tu corazón la cruzaste 1000 veces? Mi hermana consiguió lo que quería, nos separó, nos castigó, destruyó cualquier posibilidad de que volviéramos a estar cerca. Pero lo que ella no entiende es que el castigo más grande no es la separación forzada ni el escrutinio familiar ni la vergüenza pública. El castigo más grande es tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que en el momento más oscuro de mi madre, cuando más me necesitaba, cuando el dolor de perder a mi padre la estaba consumiendo viva, yo le ofrecí un consuelo que nunca debí ofrecer y desperté en ella sentimientos que nunca debieron existir. Y ahora los dos estamos pagando ese precio. Ella en su departamento asistido drogada hasta el olvido. Yo en mi departamento vacío despertándome cada noche de sueños donde la noche de la tormenta terminó diferente, donde mi hermana nunca llegó, donde cruzamos esa línea y vivimos con las consecuencias juntos en lugar de separados y destruidos. Lo peor es que una parte de mí, la parte más oscura que nunca admitiré en voz alta, todavía se pregunta qué hubiera pasado si hubiéramos sido valientes esa noche, si hubiéramos dejado que pasara lo que ambos queríamos que pasara. Si el castigo hubiera sido peor que este. Si al menos hubiéramos tenido ese momento antes de que todo se derrumbara. Pero nunca lo sabré. Y esa incertidumbre es su propio tipo de tortura, una que viviré con ella hasta que uno de los dos finalmente encuentre la paz que mi padre encontró hace un año en ese ataúd.